Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Puma Álvarez y ahora les voy a resumir lo que son los principios básicos de la fisiología de altura. Esto se va a dividir en 4, lo que es historia, atmósfera, genética, aclimatación, adaptación y deterioro. En cuanto a historia, tenemos puntos importantes como que a 30 años antes de Cristo, por la expansión china hacia las montañas de Afganistán, se habló por primera vez de lo que es la cefalea de montaña. En 1590 se publicó la primera edición de la Historia Natural y Moral de las Indias por Joseph Acosta. En 1890 se hizo el primer laboratorio en Mont Blanc, que se encuentra a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Y otro de los hitos importantes sería que en 1923, a pesar de que antes de todavía haya otro laboratorio que fue en Monterrosa, se hizo un laboratorio en Cerro de Pasco, ¿no? Que en sí le quitó como referente al de Monterrosa, ya que a sí se podía llegar más rápido por tren, a diferencia de los demás. En 1948 se hizo una publicación por Carlos Monge Medrano de la aclimatación en los Andes. Además que, como vemos a la derecha, hubo una publicación de la enfermedad de altura, su mecanismo y manejo, por él y su hijo, Carlos Monge también. Y finalmente en 2010 tenemos el reporte de cambio genético en tibetanos en comparación a la etnia china Han, que a diferencia de estos, la etnia china Han pues vivían a nivel del mar y los tibetanos a grandes alturas, de los cuales también vamos a hablar más adelante. Tengo que presentarles un video de Carlos Monge Medrano, ya que va a ser un principal referente para nosotros como peruanos. Desde la antigüedad, los hombres han sentido el efecto de vivir a excesiva altura sobre el nivel del mar, lo que se traduce en una descompensación general del organismo que puede causar la muerte. A ese efecto pernicioso se le conoció como el mal de altura crónico, desconociéndose sus causas y consecuencias en el organismo. En 1925, Carlos Monge Medrano, entonces joven médico peruano, decide investigar el tema no estudiado hasta entonces, viajando a las alturas andinas peruanas, logrando determinar su sintomatología y describir su patogenia. En el mundo entero, se le considera el pionero en la investigación de dicho mal, y gracias a él se desarrollaron tratamientos para mitigar la enfermedad. En cuanto a atmósfera, tenemos sistemas internacionales de medición de presión atmosférica a diversa altura. Tenemos aquí la ICAO de 1964 y la OES de 1996, es el modelo estándar y el modelo atmosférico de la ecuación, que se ve en la tabla 2.1, que cada una a cierta altura te va a dar una presión barométrica y una presión de oxígeno inspirado. La diferencia de estas es que en el modelo atmosférico de la ecuación, en cuanto a cálculos de la vida real, estos coinciden más con este modelo y por lo tanto tienen mejor predicción y correlación. De ahí tenemos que la presión barométrica depende tanto de la latitud como de la estación. En cuanto a la estación, pues esta va a incrementar o va a ser mayor en verano. Luego tenemos una fórmula en la cual nos permite calcular la presión inspirada de oxígeno, ¿no? Mediante el cual se valora lo que es el oxígeno atmosférico, que es en sí de 0.20 o 2094. Y aquí se calcula con la presión barométrica menos 47, que vendría a ser el vapor de agua de la zona conductora, y esto a temperatura corporal normal. En cuanto a la genética, tenemos que en 1992 el factor inducido por hipoxia promueve la transcripción del gen EPO, lo cual aumenta los glóbulos rojos y de hemoglobina. Tenemos dos estadios que pueden ser la normoxia y la hipoxia, ¿no? En la normoxia, el factor inducido por hipoxia se va a hidroxilar por el PHD y va a ganar un oxígeno. Se fija a la VHL, se unen las ubiquitinas y pasa a un proteosoma que lo va a degradar. En cambio, en la hipoxia, el PHD ya no va a actuar con el oxígeno y por lo tanto no se va a unir al VHL. Y es más, va a entrar y se vuelve un factor transcripcional maduro, lo cual va a activar el HRE, lo cual también va a ser promotor de la transcripción de genes que van a responder en sí a la hipoxia. Después de esto tenemos que recalcar lo que es la diferencia genética en tibetanos y andinos. Como vemos en la figura 4.3, más que todo evalúa de que hay menor volumen respiratorio en reposo en los aymaras a comparación de los tibetanos. Como lo evidencia, no tanta importancia dar a los puntos que diferencian si es mujer o varón, más que todo a ambos gráficos, que lo normal obviamente que de volumen respiratorio en reposo es de 6 litros por minuto, pero en la altura debe ser mucho más, ¿no? En el caso de los tibetanos vemos que el rango más va de 22.5 litros por minuto, a diferencia de los aymaras, que casi ninguno pasa de los 13.75 litros por minuto. Luego les tengo un video en el cual nos va a hablar un poco de lo que son los tibetanos. El Tíbet es la región más alta de la Tierra, con una altitud media de 4.900 metros. Sus fronteras históricas se reparten hoy entre China, Nepal, Bután e India.
en el Himalaya el budismo tibetano o lamaísmo lo impregna todo. Con 20 millones de seguidores es una de las ramas más importantes del budismo. En cuanto a la aclimatación, adaptación y deterioro, yo considero importante diferenciar primero estos tres términos, ¿no? Que la aclimatación va a ser una respuesta fisiológica a la altura, la adaptación va a ser cambios fisiológicos más que todo en nativos o en aquellos que ya tienen la genética, y deterioro va a ser los cambios ya también negativos por exposición a alturas extremas. Es aquí donde vienen las dos imágenes más importantes de todo este tema, que en cuanto a la primera nos va a dar el tiempo o curso que se da en la aclimatización y la adaptación y los cambios que se van a dar a lo largo del tiempo, tanto en minutos, días y años, ¿no? Por ejemplo, la variación en el ritmo cardíaco, la hiperventilación, si luego va a pasar una hipoventilación, el volumen respiratorio de CO2, la hemoglobina, la capacidad y entre otros, ¿no? Tanto como también la respuesta ventilatoria a la hipoxia. Y esto se va a dar, digamos, en minutos, también lo contabiliza en días o en años. Luego, el cuadro más importante o el gráfico más importante es el que está hacia la derecha, que es la figura 5.6, en el cual va a comparar tanto sujetos a nivel del mar y sujetos que están aquí a 5.800 metros sobre el nivel del mar, considerando que ya es crítico mayor a 4.500 metros. Entonces, en los sujetos de nivel del mar tenemos una presión barométrica de 760 y un oxígeno de 160 milímetros de mercurio. En cambio, en un sujeto que está a 5.800 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener una presión barométrica de 380 y de presión de oxígeno de 80 milímetros de mercurio. Es aquí donde se aprecia la primera diferencia, que es la caída en la presión barométrica. Luego tenemos también que la presión de vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio, pero en este caso van a tener casi la misma caída tanto en los que están a nivel del mar y los que están a altura. Tenemos que tener en cuenta que cuando ventilas se va a mezclar lo que es el CO2 en el alvéolo, se va a diluir y por lo tanto va a caer abruptamente en lo que se trata a nivel del mar. Pero a nivel de altura va a caer menos, esto porque el volumen ha incrementado o el volumen minuto ha incrementado de la ventilación y por lo tanto se va a meter lo que es más oxígeno. En cuanto a la respuesta ventilatoria a hipoxia, vamos a tener que se va a nivelar en parte en las presiones, va a nivelar o va a ayudar en nivelar lo que es el oxígeno. Luego, si hablamos de la hematosis, tenemos que tener en cuenta que va a ser igual tanto en una persona de altura o en una persona que esté a nivel del mar. Va a haber una ligera caída también por un shock fisiológico, que ya sabemos que es del 2% de gasto cardíaco, porque se va a la circulación bronquial y todo lo que ya se ve en fisiología. Y por último tenemos la caída por consumo de oxígeno tisular, que va a ser una caída abrupta a 40 en lo que se trata a nivel del mar, pero en altura va a ser una menor caída por la compensación de la hemoglobina, ya que esta se encuentra incrementada, ¿no? Y la curva de hemoglobina obviamente se encuentra hacia la derecha. Finalmente, como conclusión, tengo que a lo largo de la historia se han logrado descubrimientos que nos van a ayudar tanto a comprender los cambios que hay entre las personas que viven a nivel del mar y las personas que viven en altura o se dirigen a la misma. Dentro de esto también van a haber factores que van a influir, comenzando por la misma altura, la presión barométrica, la presión atmosférica, también la genética, que como hemos encontrado diferencias tanto en diferentes etnias o también en personas que sean nativas o no nativas. Y finalmente también la importancia en diferenciar los términos de aclimatación, adaptación y deterioro de altura, porque según eso podemos clasificar también esta. Y eso sería todo, muchas gracias.